Un breve resumen de 5 cuentos judíos de ambiente porteño. Cuentos escritos por el autor argentino, Samuel Glusberg, nacido en Chisinau, Imperio Ruso, actual Moldavia. Presentación por Isan. Introducción. Bienvenidos a esta exploración de 5 cuentos cortos de Samuel Glusberg, cada uno una ventana a emociones profundas y experiencias humanas inolvidables. A través de relatos como La levita gris, Una patada, La quinta sinfonía, Mate amargo y La princesa sábado, Glusberg nos sumerge en los dilemas del duelo, la amistad, el amor y la identidad judía. Cada cuento revela capas de significado y emociones universales, resonando con la vida y las tradiciones de la comunidad judía en Argentina. La levita gris. La levita gris es un relato conmovedor de Samuel Glusberg que narra la profunda tristeza de un joven tras la muerte de su padre, Benny. La historia se desarrolla en la casa familiar, donde cada rincón y objeto evocan recuerdos del difunto. El joven protagonista, a pesar de sus intentos por ocultar su dolor, es constantemente abrumado por la memoria de su padre. Su madre y sus hermanos, que también lidian con la pérdida, tienen expectativas sobre el que no logra cumplir, exacerbando su sentimiento de soledad y desesperación. En un intento por aliviar su pesar y mantener vivo el recuerdo de su padre, el joven se disfraza con una antigua levita gris de su progenitor durante el carnaval. Sin embargo, este acto provoca una intensa reacción en su madre, quien al verlo colapsa al creer ver a su difunto esposo. Este momento culminante resalta el conflicto entre el deseo de recordar y la necesidad de avanzar, mostrando cómo el duelo afecta a cada miembro de la familia de manera distinta. La levita gris, un símbolo de la figura paterna, se convierte en un catalizador para que la familia enfrente sus emociones y se una en su dolor compartido. Una patada. El cuento Una patada narra la historia de David Rubin y Enrique Kitzler, dos amigos judíos que, a pesar de no haber sido íntimos, compartían recuerdos de su infancia. 2 semanas después de que David Rubin recibiera su diploma de doctor en medicina, Enrique Kitzler publicó un poema en La Nación. Rubin, ofendido porque Kitzler no asistió a su banquete ni le envió una nota de disculpa, decidió visitarlo para felicitarlo por su poema. Al llegar a la casa de Kitzler, Rubin fue recibido por la madre de Enrique, quien se mostró sorprendida de que su hijo no hubiera felicitado a Rubin por su diploma. La madre, típica madre judía, elogió a Rubin y lo invitó a no darle importancia a la falta de atención de su hijo. Cuando Kitzler regresó a casa, su madre le reprochó por no haber felicitado a Rubin. Kitzler, enojado por la situación, se fue a casa de Rubin y le soltó una serie de insultos, acusándolo de ser un farolero y despreciando su título de doctor. La tensión entre ambos continuó hasta que se encontraron en una kermés israelita. Al cruzarse sin saludarse, finalmente Rubin le dio a Kitzler una patada, lo que curiosamente resultó en su reconciliación. Desde entonces, ambos se convirtieron en amigos íntimos, y sus familias, que no se conocían, también se volvieron cercanas. La madre de Enrique ganó un amigo médico servicial, y el padre de Rubin comenzó a debatir cuestiones literarias con el poeta Kitzler. La quinta sinfonía. En una noche de verano, en la casa de los hermanos Charchot, tras una grata sesión musical, un grupo de amigos se reunió para contar cuentos. Entre humo de cigarrillos y aromas de té, cada uno compartió historias vividas o escuchadas. El narrador, inspirado por la reciente interpretación de la quinta sinfonía de Beethoven en el piano, decidió contar su relato. Hace 7 años, en Lanús, el narrador, un joven de 17 años que mezclaba su tiempo entre la escuela, el comercio y la poesía, se enamoró de Amalia, una vecina de la misma edad. A pesar de su amor profundo, Amalia no correspondía de igual manera debido a su padre. En busca de consuelo, el narrador asistió a conciertos sinfónicos en Buenos Aires, donde la quinta sinfonía le brindó alivio ante la inminente pérdida de su amor. El 21 de octubre, una noche calurosa y con amenaza de lluvia, el narrador se encontraba en una butaca central del teatro, profundamente impactado por los primeros acordes de la quinta sinfonía. La música le evocaba su propia tragedia y desdicha, recordando el amor imposible de Beethoven por Teresa de Brunswick.
Tras el concierto, vagó bajo la lluvia por las calles hasta llegar a su casa en Lanús. La música seguía resonando en su mente, y esa noche, incapaz de dormir, escuchó un coro fantasmagórico interpretando la sinfonía. Al borde de la locura, encontró algo de consuelo en la lectura de David Copperfield. A la mañana siguiente, se despertó tarde y con el corazón lleno de presagios amargos, salió a buscar a Amalia, solo para no encontrarla. Mate amargo. El cuento corto Mate amargo, de Samuel Glusberg narra la historia de Abraham Petakovsky, un judío ruso que emigra a Buenos Aires con su familia en 1905, huyendo de persecuciones y pogromos en su país natal tras la pérdida de su hijo en el pogromo de Kishinev. En Buenos Aires, se establece en el barrio de Los Corrales junto a su esposa Jane Littell y sus dos hijas, adaptándose gradualmente a la vida en Argentina. Abraham comienza vendiendo estampas religiosas y luego se aventura en un negocio exitoso de cuadros, adaptándose tanto a la cultura como a los negocios locales. El relato explora su adaptación cultural, los desafíos de la integración y la esperanza en su nueva vida. La narrativa de Glusberg se centra en cómo Abraham Petakovsky, a pesar de enfrentar inicialmente la resistencia cultural y religiosa de su esposa, logra establecerse exitosamente en Buenos Aires. Desde su llegada en 1905 hasta principios de 1910, el cuento detalla su evolución desde un vendedor ambulante de estampas religiosas hasta un próspero empresario en asociación con los hermanos Bermúdez. La historia ilustra su lucha por preservar su identidad judía mientras se adapta a las costumbres argentinas, mostrando cómo encuentra un equilibrio entre su fe, su familia y su negocio en su nuevo hogar. La princesa Sábado. El cuento, La princesa Sábado, se sitúa en un gueto judío durante un sábado por la mañana. El narrador se despierta a las 7, escucha las campanadas del reloj y, como es costumbre, se prepara para ir al colegio mientras su padre se dirige a la sinagoga. Sin embargo, en casa no se hace fuego los sábados, por lo que su madre le entrega unas monedas para el té. Al salir, el narrador disfruta de la calma del gueto y repite para sí mismo un verso sobre el sábado judío. Decidido a encontrarse con Raquel, una joven judía rubia y hermosa, toma el tranvía en lugar de ir a la escuela. Finalmente, el narrador encuentra a Raquel, quien al principio se muestra reacia a hablar con él, pero cede y se dirige con él a una plaza solitaria. Allí, él le recita versos, entre ellos, La princesa Sábado, de Enrique Heine, lo que provoca en Raquel una risa encantadora. Sin embargo, su encuentro es interrumpido cuando Raquel se marcha para visitar a una amiga enferma, dejando al narrador solo y triste. Pasea por las calles hasta que decide regresar al gueto, donde una religiosidad antigua lo invade. Entrando a una sinagoga, el narrador se une a las oraciones, sintiéndose sabático y conectado con su herencia judía. Al regresar a casa, escucha las historias de Reb Elías, un viejo sefardita, sobre su deseo de volver a Palestina, lo que culmina en un momento de reflexión sobre la identidad y la fe judía. En suma, los cuentos de Samuel Glusberg no solo capturan momentos cruciales en la vida de sus personajes, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la profundidad de las relaciones humanas y la importancia de la identidad cultural. A través de la narrativa rica y evocadora de Glusberg, exploramos la complejidad de la pérdida, la reconciliación y la búsqueda de conexión en un mundo en constante cambio. Fin. Un breve resumen de 5 cuentos judíos de ambiente porteño. Cuentos escritos por el autor argentino, Samuel Glusberg, nacido en Chisinau, Imperio Ruso, actual Moldavia. Presentación por Isan. Bibliografía. Glusberg, Samuel. La levita gris, cuentos judíos de ambiente porteño. Edith, Babel, 1924. Otro breve resumen de 5 cuentos judíos de ambiente porteño. Cuentos escritos por el autor argentino, Samuel Glusberg, nacido en Chisinau, Imperio Ruso, actual Moldavia. Presentación por Isan. Don Horacio Quiroga, mi padre. En el cuento Don Horacio Quiroga, mi padre, de Samuel Glusberg, se narra la profunda admiración y la amistad cercana entre el narrador y el famoso escritor Horacio Quiroga. Durante la primavera de hace 2 años, el narrador frecuenta la casa de Quiroga en la calle Alvear 1500,
encontrándose cada noche a las 9:30 para tomar café y caminar juntos hasta el Cine Grand Splendid en la avenida Santa Fe. En una de esas visitas, el narrador conoce a una joven rubia de 17 años, hija de un joyero judío, con quien inicia un romance bajo la aprobación velada del padre de la chica. La historia toma un giro interesante cuando, durante la ausencia del narrador por unos días en enero, el joyero entrega una carta en Yiddish a Quiroga. La carta, traducida por el narrador con ayuda de Quiroga, revela la intención del joyero de formalizar la relación entre su hija y el narrador, sugiriendo una visita familiar para discutir el futuro de los jóvenes. Este gesto demuestra la importancia de las tradiciones y la comunidad judía en Buenos Aires, así como la influencia y el respeto que Horacio Quiroga inspiraba en su círculo cercano. La Cruz. En el cuento La Cruz, se desarrolla la trama en el hogar de una familia judía en Buenos Aires, en pleno invierno, alrededor de las 5 de la tarde. La madre, Sara, ha bendecido las velas del viernes por la noche, marcando el inicio del sábado, pero se da cuenta de que su hija menor, Sonia, está desaparecida. Tras buscarla infructuosamente, envía a su hijo mayor, Rubén, a buscarla en los departamentos vecinos. Rubén regresa informando que Sonia podría haber ido a la escuela con las chicas de Castro. Desesperada, Sara decide salir a buscarla, encontrándose con su esposo, Reb Suger, a su regreso. Sonia finalmente aparece, llevada de la mano por su madre, y explica entre lágrimas que fue la clase de catecismo en la escuela, llevada por sus amigas Magda y Angélica. Reb Suger, consternado, le recuerda a Sonia que, siendo de una familia israelita, no debe participar en actividades católicas. Para consolar a su hija y evitar su aburrimiento, le promete inscribirla en clases de piano en el Conservatorio de Santa Cecilia, lo que logra animarla. Sonia, feliz con la perspectiva, jura no volver a la clase de religión y saca una cruz de su pecho, símbolo de su breve incursión en la religión católica. Amor y hambre. El cuento Amor y hambre presenta a Federico Miller, un hombre peculiar que vivía en la casa de su tío político. Federico ocupaba un pequeño cuarto lleno de objetos extraños y desordenados, que incluían retratos de sabios, mapas, armas y libros. La familia de su tío consistía en tía Rosa, una devota de 40 años, prima Margarita, una rubia de 16 años, y primo Leonardo, que estaba en la marina. Margarita, fascinada por Federico y sus rarezas, frecuentaba su cuarto para descubrir más sobre él, a pesar de los intentos de su madre por detenerla. Federico, a pesar de ser un hombre reservado, se ganó la admiración de Margarita y le enseñaba álgebra y botánica, convirtiéndose en su mentor y amigo. Federico Miller era un hombre alto y rubio, con una apariencia imponente pero de salud frágil. De origen judío, había migrado de Rusia a Argentina 10 años antes y se estableció en una colonia agrícola en Misiones. Era un poliglota que hablaba varios idiomas y tenía un vasto conocimiento en diversas ciencias y artes. Su relación con Margarita se profundizó, ya que ella lo veía como un verdadero sabio y filósofo. Sin embargo, un día Federico desapareció sin dejar rastro, causando gran desconcierto en Margarita y su madre. Cuando finalmente regresó, estaba cambiado y distante, lo que aumentó la preocupación de Margarita, quien seguía intentando entender y ayudar al hombre que tanto admiraba. Vanidad de vanidades. El cuento Vanidad de vanidades narra la historia de Arnoldo Fischer, un joven poeta, y su noviazgo con Rosa Lerman, en el contexto de la oposición de los padres de Arnoldo. Los Fischer, una familia rica, se opusieron al romance debido a la pobreza de Rosa, aunque disfrazaban su desaprobación con excusas sobre la juventud de Arnoldo. Doña Rebeca, la madre, soñaba con una novia de posición y apellido notable para su hijo, mientras que don Jaime, el padre, tomaba el asunto con una actitud más relajada, asegurando a su esposa que nada sucedería. Sin embargo, el amor de Arnoldo y Rosa persistía, encontrándose en diversos lugares y manteniendo su relación a pesar de la desaprobación. La situación cambió cuando don Jaime descubrió que Arnoldo había escrito numerosos poemas dedicados a Rosa, compilados en un cuaderno titulado El arpa de David.
Reconociendo la pasión de su hijo por la poesía, don Jaime decidió apoyar la publicación del libro, esperando que esto resolviera el problema. Sin embargo, al poco tiempo de la publicación, Arnoldo se distanció de Rosa, abandonando la relación. La historia concluye con una reflexión sobre la vanidad de las aspiraciones literarias y amorosas, destacando cómo las ambiciones personales y el deseo de reconocimiento pueden superar los lazos sentimentales, encapsulando la moraleja del Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo vanidad. La muerte de Betsy. En el remoto caserío de Villa Mauricio, Koppelbender, un viudo judío, cuida a su hija Betsy, gravemente enferma. La fe del padre en un milagro choca con la realidad cuando el médico del pueblo desahucia a la niña. Pese a su desesperación, Koppel sigue cuidando a Betsy, esperanzado en la voluntad divina. Sin embargo, tras días de agonía, Betsy fallece, dejando a su padre y a su hermano menor, Jean Kelle, sumidos en el dolor. La tragedia golpea al pequeño caserío, y los vecinos judíos, incluyendo a doña Débora, se unen en el lamento. Al día siguiente, Koppel emprende un difícil viaje a Lanús para gestionar el entierro de Betsy en el cementerio judío de Buenos Aires. A pesar de enfrentar obstáculos burocráticos y las limitaciones del Sabbat, logra obtener los permisos necesarios. La tarde se alarga y, cuando la oscuridad cae, Koppel, cargando el féretro, se dirige a Villa Mauricio a pie. En su ausencia, Jean Kelle, incapaz de soportar la pérdida, escribe una carta al cielo pidiendo a su madre que los reúna pronto, antes de sucumbir al sueño y al miedo. La historia culmina en un cuadro de profundo duelo y resignación ante la voluntad divina, reflejando la lucha de una familia por mantenerse unida en medio de la tragedia. Fin. Otro breve resumen de 5 cuentos judíos de ambiente porteño. Cuentos escritos por el autor argentino, Samuel Glusberg, nacido en Chisinau, Imperio Ruso, actual Moldavia. Presentación por Isan. Bibliografía. Glusberg, Samuel. La levita gris, cuentos judíos de ambiente porteño. Edith Babel, 1924.